Esther, capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Gloria a Jesús. El tema es el que está ahí en pantalla. Dios preservó la simiente. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Esther, capítulo 1, está antes de Job. Ahí lo puede encontrar. Gloria al Señor. Estamos listos, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días hizo la fiesta, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del puerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por este tiempo, por esta oportunidad, Padre Santo, que nos concede, nos permite, Padre bendito, de poder, Señor amado, estar en este lugar alabando su nombre, glorificando su nombre, exaltando su nombre. Yo le pido, Padre Celestial, que sea usted, oh Dios amado, hablando, Dios, a nuestras vidas. Llega a través de la palabra, Dios, a lo más profundo de nuestro ser. Se lo suplico, Padre Celestial. Ayúdanos, respalda mi vida, Padre. Sea usted hablando, Señor, a nuestros corazones. Su Espíritu Santo glorificándose, Padre, en nuestras vidas. Que esta palabra, Dios amado, no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por lo cual es enviada a nuestros corazones. Su palabra es viva y eficaz, Padre Santo, y más cortante que toda espada de 2 filos. Padre, esta palabra bendita llegue a nuestras vidas y nos dé ese rema, Padre, que necesitamos, Señor, para seguir adelante, Dios, avanzando en su obra. Fortalece al que está débil, levanta al caído. Que esta palabra, Dios amado, entre a lo más profundo del ser, Señor amado. Lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, oh Padre Celestial. Se lo pedimos, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Jesús. Puede sentarse, hermanos. Dijimos que el tema es: Dios preservó la simiente, o su simiente. Gloria al Señor. Yo no sé si usted recuerda, en el libro del Génesis, capítulo 3, Dios promete, ¿verdad?, que de la simiente de la mujer levantaría a alguien que aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Verdad que sí, hermanos? Y a lo largo de la historia de la humanidad o de la raza humana, hemos venido viendo a Dios trabajando en ese propósito y en esa promesa que Él hizo allá a los primeros hombres que habitaron la tierra. Y también vemos como la simiente o la misma serpiente, y en este caso la simiente que vendrá de esa serpiente, ha venido, hermanos, atacando la vida del pueblo que Dios ha escogido en la antigüedad, al pueblo de Israel, de donde vendría la simiente de aquel que nacería para dar su vida por cada uno de nosotros. Y Dios ha venido cuidando, Dios ha venido preservando esa promesa, esa simiente de la cual iba a venir el Mesías. El Mesías vino, Dios cumple su palabra,
y redime al mundo entero, o mejor dicho, a aquellos que le han recibido, dando oportunidad de redención a todo ser humano, a todo aquel que quiera venir a Él. Él hace la invitación de venir a Él, y todo aquel que se acerca a Él sale de Él perdonado, restaurado, edificado, una nueva criatura, una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Dios ha venido preservando hasta el cumplimiento de la profecía, ¿verdad?, de esa promesa bendita que vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y acá vamos a ver uno de esos momentos en el cual el enemigo quiere destruir a ese pueblo de donde vendría, ¿verdad?, ese Mesías, destruir la simiente que Dios había escogido, que vendría a este mundo. Su promesa estaba pronto, a pocos años ya de cumplirse, cuando se dan estos eventos. El libro de Esther se escribe en el tiempo que se está escribiendo, se está llevando la historia de Esdras y Nehemías. Quizás lo hemos mencionado muchas veces, lo hemos estudiado con nuestros hermanos en los estudios que estamos teniendo, el libro de Esther. Entonces vemos que para ese mismo tiempo, aquellos judíos que no quisieron regresar a edificar la ciudad y reedificar el muro, levantar el templo, reedificar el templo, aquellos que se quedaron a lo mejor porque tenían alguna buena condición, ¿verdad?, allá en Babilonia, no quisieron regresar, estaban mejor allá, no quisieron regresar cuando era una ordenanza de Dios que cumplido cierto tiempo, eran 70 años por sí que el pueblo iba a pasar en el exilio, y cumplido este tiempo, de acuerdo a lo que Jeremías había profetizado, ellos tenían que regresar. El problema es que no regresaron todos, y este libro se escribe con aquel grupo que se queda en Babilonia. Amén. Mientras otros están trabajando en el templo, reconstruyendo el templo, reconstruyendo la ciudad, levantando los muros caídos y llevando grande afrenta y lucha contra los enemigos o por los enemigos, había un pueblo, un remanente que se había quedado un poco tranquilo en Babilonia. Y Dios comienza a trabajar con ellos, porque como Dios está en todo lugar, a Él no le impide nada poder trabajar con todos al mismo tiempo. Si a Él le place, Dios lo hace porque es grande y es poderoso. Alabamos al Señor. Entonces la palabra de Dios comienza, el libro de Esther, un libro que ha sido cuestionado porque no aparece el nombre de Dios, ¿verdad?, escrito en el libro. Entonces ha sido cuestionado de que no es un libro inspirado porque no se menciona a Dios en él. Pero al leer el libro, cuando usted lee el libro completamente, usted se da cuenta que Dios está ahí, que Dios está obrando. Y yo lo he dicho muchas veces, y esto, ¿verdad?, yo lo he llamado de esta manera: Dios trabajando desde el silencio, Dios trabajando no quizás desde lo oculto, porque Dios no se esconde, pero quiso en esta historia de este libro no salir, ¿verdad?, en cierta manera como en los demás libros, que el personaje de Dios es el sobresaliente en toda la Biblia, o sea, en las Escrituras. Y aunque acá desde el silencio Él está obrando, podemos ver su mano poderosa, podemos ver la mano de Dios. Para los judíos, que es un libro, ¿verdad?, que ellos consideran también inspirado, el nombre de Dios se encuentra codificado en el libro, pero bueno, no lo encontramos, el nombre de Dios, pero eso no quiere decir que Él no esté acá. Ahora, leemos el versículo 1, por favor, vamos ahí, y yo quiero que lo lea usted, para ir estudiando poco a poco los versículos que vamos a leer. ¿Qué dice, hermano? Ahora, usted nota que dice el Asuero, dice la Biblia, aconteció en los días de Asuero, el Asuero. Esto nos hace entender que hubo otro Asuero, que no era este. El Asuero, que reinó ¿desde dónde? Desde la India hasta Etiopía, o sea, el reino de él abarcó muchas naciones, muchas provincias, dice la Biblia. Él reinó, su reino era bastante grande. Ahora, sigamos leyendo, dice la palabra, sobre 127 provincias, el verso 2, lea lo que dice.
¿Cuál estaba en Susa, capital del reino? Capital del reino. En aquellos días, habían pasado algunos años desde que él había comenzado a reinar, habían pasado algunos años, no mucho, pocos años después de que ellos conquistan Babilonia. Recuerde que esto se da en el tiempo que Daniel, ¿verdad?, interpreta lo que la mano escribió entrecalado, dice la Biblia, de la pared. En esa revelación que hubo de Dios y lo escrito que hubo de Dios en la pared, cuando el nieto de Nabucodonosor está haciendo aquella gran fiesta y manda a traer los utensilios, ¿verdad?, que su abuelo Nabucodonosor había llevado del exilio cuando destruye el primer templo, el templo de Salomón, y los tenía ya, ¿verdad?, en la casa de los tesoros de su Dios. Pero él los manda a llevar, y ahí comienzan a beber vino, a embriagarse, y bueno, tanto que la Biblia menciona esto, y aparece una mano y aparece escribiendo en lo encalado de la pared, y escribe, ¿verdad?, en hebreo y en arameo, y ahí se le dice al rey que su reino había sido pesado y había sido hallado falto, ¿verdad? Por lo tanto, Dios había decidido quitarlo del reino, y que ese reino iba a pasar a manos de otro pueblo, de otro imperio, cumpliéndose así también la visión que Nabucodonosor había visto acerca de la estatua, ¿verdad?, con la cabeza de oro, hombros, pecho y hombros de plata, vientre de bronce y las piernas de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, de acuerdo a lo que la escritura dice. Amén. Entonces se cumple, porque le dice: después de ti se levantará otro reino pequeño, pero va a vencer tu imperio. Y se cumple porque cuando Daniel está interpretando esas palabras, cuando Daniel está terminando de decirle lo que decían, eso escrito en la pared, los medos y los persas ya estaban entrando a la ciudad, y en ese mismo momento le dieron muerte a ese rey, que le temblaban las piernas cuando vio esa visión. Y desde entonces comienza ya ahora otro rey, en el mismo tiempo de Daniel, otro rey diferente. Daniel tuvo varios reyes, sirvió a varios reyes en su tiempo. Daniel no regresa nuevamente a Jerusalén, Daniel muere en Babilonia, pero pues tuvo ese honor, por decirlo de esta manera, de servir, ¿verdad?, a diferentes reyes, los cuales vieron la gloria de Dios que Daniel tenía en él. Amén, hermanos. Dios se glorificó en un muchacho, y también Dios se glorificó en este muchacho ya viejo, o este hombre pues ya no muchacho, sino que ya viejo. Dios se siguió glorificando en él, porque no perdió el temor a Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando entra este imperio, conquista Babilonia, se queda en el trono, pasado algunos años que se había confirmado el reino, que es lo que estamos leyendo en estos versículos. El versículo 2 nos dice, hermanos, que, ¿verdad?, se había confirmado su reino, y el hombre hace algo en el versículo 3 que vamos a leer. Por favor, léalo. Príncipes cortesanos, a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores, príncipes de provincia, los jefes, los grandes, los había convocado y estaban reunidos con él. El hombre tenía un propósito. No era una reunión o una fiesta así cualquiera, que bueno, me dan ganas de hacerles una fiesta y vengan. No, él tenía un propósito, y el propósito de él era hacer una guerra. Hacer una guerra a los griegos, que en este tiempo se entendería a Europa, o sea, invadir Europa. Él iba a invadir Grecia, y bueno, ahí habían ejércitos que lo iban a estar esperando, pero él quería convencer a todos sus príncipes, aquella gente poderosa que también estaba en su reino, para que le pudieran respaldar y dar el ok para poder invadir, ¿verdad?, el mundo conocido de ese tiempo, pero iba a dirigir, ¿verdad?, sus tropas a Europa o a Grecia, conocido en ese tiempo. Pero los llama y comienza, ¿no?, a decirles: voy a hacer un banquete, tengo una fiesta para ustedes. Y veamos lo que la palabra de Dios sigue diciendo acá. Leíamos el versículo 3, ¿verdad? El verso 4 dice:
180 días de fiesta. Estamos hablando de 6 meses. 6 meses de fiesta. Imagínense una fiesta así. Yo creo que la gente se aburrió de tanta fiesta. 6 meses, de 180 días de fiesta. Un día tras otro, aquella gente, hermanos, estaba de fiesta. Imagínense todo el oro, la riqueza, el dinero que se pudo ocupar o se gastó para hacer esa fiesta. No era cualquier fiesta. Se sirvió lo mejor, se compró lo mejor. Estamos hablando en este tiempo de millones de dólares en una fiesta de 6 meses. Mandó a llamar a los mejores, o sea, a los más fuertes, a los más poderosos, pero la Biblia dice que él les quería mostrar su riqueza. Su riqueza. O sea, el mensaje del rey era este. El mensaje del rey era este. Oigan, tenemos suficiente dinero para poder financiar una guerra. Solo necesito el apoyo de ustedes porque vamos a invadir. Entonces, manda a llamar y le muestra toda la riqueza para que la gente dijera, bueno, es que podemos hacerlo. Tenemos un buen ejército, tenemos dinero, no nos importa cuánto tiempo nos va a llevar conquistar Europa o conquistar Grecia, no nos importa, vamos a conquistarlo, sí podemos hacerlo. Entonces ese era el propósito de él. Ahora, vamos nuevamente al siguiente versículo, el verso 5 dice, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Primero lo hace con sus grandes. Terminado, ¿verdad? ¿Cuántos días dijimos? 180 días, dijo, bueno, vamos a seguir la fiesta, pero ahora ya va a ser con el pueblo. Todos los de la capital, todos los de Susa están invitados a la fiesta. Y más adelante, cuando usted lea, usted se va a dar cuenta qué es lo que sacó. Mantos preciosos, sillas de oro, vasos de oro, donde se estaba sirviendo todo. El hombre quería, hermanos, que vieran el poder que él tenía. Amén. Entonces, hace la fiesta, hay algo que él dice, bueno, los que no quieran tomar, no se les obligue a tomar vino, que tomen agua o algún fresco de horchata salvadoreño quizás. Pero que no se embriaguen, el que no se quiera embriagar, que no se embriaguen. Así es que él dejó en opción, ¿verdad?, a la gente si querían emborracharse o no querían emborracharse. Que se respetara a todo aquel que no quisiera beber vino, que se respetara. Hemos visto a través del estudio que llevamos del libro a un hombre que no es como el que pintan, ¿verdad?, ni Hollywood ni las historias que se dan, ¿verdad?, acerca de este hombre, porque acá nosotros encontramos el nombre Asuero, ¿verdad que sí? Asuero. Pero Asuero no era un nombre, Asuero era un título. El verdadero nombre de este rey era Jerjes. Jerjes I, así se conoce en la historia con este nombre. La Biblia presenta el título que a él se le daba, Asuero, el rey Asuero, el esposo de la reina Esther. Y la famosa historia de la reina Basti, aquella señora elegante, hermosa, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que no quiso ir a la fiesta. El rey la invitó y ella dijo, no voy, ¿verdad? Ella se paró en su lugar, así como muchas hermanas, sí, obedientes. El rey le dice, venga, yo quiero presentarla acá con los príncipes, porque él quería que vieran su belleza, es lo que dice la Biblia. Y ella no quiso, le dijo que no, aquí mando yo. Como cierta profeta por allá, ¿verdad?, que le ponía la mano en la iglesia al marido y le decía, Minta manda aquí y Minta manda allá. Así es que ella se llamaba Minta. Y le decía, ella manda aquí y manda en la casa también. Entonces la señora dijo, no voy. Y esto le enojó, o sea, era una falta de respeto. Ahora es muy común, pero en ese tiempo era una falta de respeto, ¿verdad?, que una mujer le dijera más al rey. Y no había, al parecer, no, porque se dice mucho, ¿verdad?, de que en ese tiempo la mujer estaba, ¿verdad?, como bajo esclavitud, por decirlo de esta manera. Pero de acuerdo a las leyes que habían y lo que la Biblia dice, no era así. Porque ni siquiera había una ley para castigar a una mujer que se negara
a llegar a una invitación, a aceptar una invitación de su mismo esposo. Y dice, ¿y qué podemos hacer? Bueno, no hay nada, la ley de Media y de Persia no dice nada, pero hagamos una. Hagamos una, porque él reunió a sus consejeros, y yo creo que este consejero también lo mandaba a su mujer. Y dijo, no, hay que arreglar esto, porque si no, cuando las mujeres del pueblo se den cuenta que la esposa del rey no obedeció al rey, pues no le van a obedecer a ningún hombre. Dijo, hay que poner una ley. Y desde entonces, bueno, la ley que quedó era de que ella dejaba de ser reina y que al rey se le buscaría una doncella hermosa para que, ¿cómo sería la palabra?, sustituyera, ¿verdad?, a la reina Vasti. Y hubo en cierta manera como ese concurso de belleza en el cual entró esta muchacha conocida en la Biblia como Esther, Hadasa su nombre. Amén, hermanos. Y bueno, el rey escogió entre las más hermosas y se enamoró de esta muchacha llamada Esther. Entonces, yo mencionaba el nombre de este personaje que aparece acá con el título de Asuero, que es Jerjes I. Entonces, al escuchar este nombre, yo creo que nos hacemos una idea, ¿verdad?, de acuerdo a la historia que habla acerca de la invasión que hizo, ¿verdad?, hizo su reino contra los griegos, y por allá aparece otro rey, otro personaje muy conocido en la historia como Leónidas, y sus famosos 300, que no eran 300, pero bueno, así se cuenta la historia, que eran 300 soldados y que se tuvieron que enfrentar. Leónidas, sus 300, o los 300 griegos, con un ejército, una multitud de soldados del imperio medo-persa, que en ese tiempo se conocía más que todo como los persas. Entonces, y hubo esta guerra porque invadieron, ¿verdad? Se llevó, la gente dijo, sí, rey, te apoyamos, vamos a la guerra. Fueron a la guerra y conquistaron Grecia. Conquistaron Grecia y se quedaron con parte del poder, ¿verdad?, que había en esa región, en esa tierra. Pero volvamos a la escritura. La palabra de Dios nos enseña de que también en ese tiempo había otro personaje que es muy mencionado en este libro, llamado Amán. Amén. Y Amán tiene un trasfondo bíblico también, porque estuvimos investigando esto. ¿Cómo es posible que un hombre le tenga tanto odio a un pueblo, así por así, sin ningún motivo? ¿Por qué Amán odiaba tanto a los judíos? Y pudiéramos quizás decir, bueno, es que Mardoqueo no le rendía homenaje a él, porque se había dado un edicto de parte del rey que cuando vieran a Amán, todos los que le vieran se tenían que inclinar, ¿verdad?, delante de él y hacerle reverencia a este personaje que él había puesto su silla sobre las demás de sus grandes. O sea, él era el más grande de todos los grandes que este hombre tenía en su imperio. Pero Mardoqueo, cuando lo veía aquel anciano, él se quedaba tranquilo, ¿verdad? Pasaba a Amán y él, hola, que le vaya bien, shalom, ¿verdad? Y a aquel hombre le molestaba muchísimo esto, que Mardoqueo no le rendía a él, ¿verdad?, esa pleitesía. No se postraba, no agachaba su rostro, no se inclinaba a tierra, ¿verdad?, como señal de respeto y reverencia a este personaje. Mardoqueo entendía perfectamente que al único que se le debe de rendir culto, pleitesía, o homenaje o respeto, la palabra que usted quiera usar, es a Dios. Él es el único que merece la honra y merece la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Así es que solo imagínense cómo hubiera quedado el Papa con Mardoqueo, que cuando llegan los grandes no se tienen que inclinar, tomarle la mano y besar la mano del famoso Papa. Pues Mardoqueo no lo hubiera hecho. Si hubiera presentado, o lo hubieran presentado delante de él, le hubiera dicho, hola, ¿qué tal, viejo? Pero hasta ahí nomás. Pero no se hubiera inclinado, ni siquiera le hubiera besado la mano, porque él sabía que eso no se hacía, conocer a sus manos. Entonces, y cada vez que lo veía, están pasando muchas cosas muy importantes en la vida de Amán. Iba creciendo cada día, era un hombre millonario, tenía mucho dinero, de tal manera que se atrevió a ofrecerle dinero
al rey, ¿verdad?, con tal de que diera el edicto, la orden de matar, exterminar a todo el pueblo judío, porque veíamos el odio que había. Él venía de una fiesta muy alegre, reúne a su familia, a sus consejeros, ahí está su esposa, y comienza a contarles de cómo él iba prosperando, cómo el rey lo había mandado a llamar y lo había puesto, ¿verdad?, su silla sobre la silla de los demás, dice la Biblia. Y de repente la reina Esther, ya esta muchacha, una reina, sabiendo todo el plan que se había hecho, hermanos, en cierta manera, el edicto que Amán había decretado de la muerte de los judíos, bueno, hace una fiesta, una comida, lo invita al rey y invita a Amán. Y él llegó contento, es decir, es que estoy tan grande que ahora la reina hace una fiesta y no invita a nadie más que al rey y a mí. Sí que soy importante. Pero al mismo tiempo dice, pero ¿de qué me sirve todo esto si la alegría me la quita Mardoqueo? Porque ahí estaba el viejo y cuando me vio solo me levantó la mano y no me saludó con reverencia. Y les siento odio. Y su mujer le dice, bueno, ¿por qué no haces una horca? Y ejecútalo, mátalo. Si este es tu problema, pues quítalo del camino. Y mandan a hacer una horca de 50 codos de alto, que estamos hablando de 25 metros de altura. Solo imagínese usted, así era el odio, así era la amargura, así eran los demonios piojosos que este hombre tenía. Así de grande. ¿Para qué una horca tan grande, hermano? 25 metros de altura. ¿Quién iba a subir a este hombre hasta arriba? ¿Cómo iban a hacer para hacer esto? Amán quería que todo el pueblo, todo el mundo supiera que con él no jugaba nadie. ¿Amén, hermanos? Preparó la horca. ¿Verdad que sí? Claro que cuando se da todo esto, ya antes Mardoqueo había hablado con su nieta, bueno, que era su hija también, porque la había adoptado, y le dice del problema que está pasando, que había una orden de exterminio para el pueblo judío, y él le dice, ¿quién sabe si tú llegaste al reino por esta causa? O sea, en otras palabras, nosotros no entendemos los propósitos de Dios, y a lo mejor es Dios el que está obrando en tu vida de llevarte al reino para que seas tú quien nos ayude y nos salves, porque Dios conoce el futuro. Lo que el hombre va a pensar mañana, Dios ya lo sabe, porque es un Dios poderoso. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces los planes que el enemigo incluso tiene planeado o que va a planear el día de mañana en contra de su vida, Dios ya lo conoce. Y Dios ya se le adelantó, incluso antes de que el día llegue, Dios ya se le adelantó. Amén, hermanos, de tal manera que la Biblia promete que Él nos va a guardar en todo momento de nuestras vidas, aunque andes en valle de sombra y de muerte. Hermanos, dice la palabra que no tenemos o no tememos mal alguno, porque Él estará con nosotros, su vara y su cayado nos infundirá aliento. Es lo que dice la palabra. Amén, hermanos. Aunque pasemos el desierto, Dios va a estar ahí en ese desierto. Y quizás puede ser que hayan momentos en nuestras vidas en las cuales nos suceda como el libro de Esther, que no aparece el nombre de Dios y pensemos que Dios no está a nuestro lado y sintamos nosotros que bueno, que Dios nos abandonó y nos dejó solo, hermanos, en ese camino, en esa prueba, en esa dificultad, en ese problema o enfermedad. Pero Dios desde el silencio está obrando en nuestras vidas, que aunque no le podamos sentir, Él ha hecho una promesa y es fiel a su promesa. No te dejaré ni te desampararé. Gloria al Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Y es posible que haya momentos de dificultades en nuestra vida, en los cuales, digamos, quizás Dios me dejó tanto que clamo y no me responde. ¿Cuándo, Dios, o hasta cuándo? Como decía el salmista, mis huesos se han consumido, mi piel, mi carne se ha pegado a mis huesos. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Pero Dios está obrando, aunque no lo veamos, porque su promesa, Él no le va a fallar.
Si Él promete algo, téngalo por seguro que lo va a cumplir. Aunque para nosotros ya sea imposible de que lo haga, Él es, hermanos, especialista en lo imposible para obrar. Gloria al Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, vemos a Dios obrando desde el silencio. Y Mardoqueo habla con Esther. Bueno, y Esther le dice, bueno, hay que entrar en un tiempo de ayuno. Y entraron 3 días de ayuno, 3 días y 3 noches. Y se reúne a todos los que están acá en la capital, todos los que están en Susa, y promueve el ayuno, 3 días y 3 noches no coman ni beban, que yo haré lo mismo con mis doncellas. Entonces hicieron eso. Pasado el tiempo, o sea, entregando el ayuno, lo entregó con un banquete que preparó, o mandó a preparar, e invitó a su esposo y también invitó a Amán. Claro que cuando se da esta invitación hizo algo que no lo tenía que hacer. Amén, hermanos. Era entrar, hermanos, delante del rey sin que hubiera sido invitada. Así fuera la reina, la esposa del rey. Tenía que ser invitada por él para que ella pudiera llegar delante de él. Ya tenían un ejemplo bastante difícil y complicado con la otra reina que había salido del poder o del reinado porque no había querido obedecer al esposo, y esta otra estaba planeando entrar sin consentimiento, sin pedir permiso, sin dar aviso delante del rey. ¿Amén? Y ella dijo, bueno, el rey a mí no me ha invitado durante este tiempo, y si yo entro y él no extiende su báculo sobre mí, pues me van a arrancar la cabeza, porque esa era la ley. Entonces entró, ¿verdad?, delante del rey, después de que hicieron los 3 días de ayuno, 3 días de ayuno y los 3 días y 3 noches, de acuerdo a lo que la Biblia dice, y entró delante de él. Y aunque no se menciona el nombre de Dios, yo puedo ver a Dios obrando ahí. Amén, hermanos, porque en el momento que el rey la vio, dice que extendió su báculo y tocó su cabeza, y ella tocó el báculo y se puso de pie y le pidió al rey. Porque el rey le dice, ¿qué tienes? Pide lo que quieras. Si quieres la mitad del reino en este mismo momento, te lo doy. ¿Verdad? Y ella le dice, no te digo ahorita lo que yo necesito que hagas, pero porque primero quiero que vengas. He preparado un banquete, una fiesta, una comida, y yo quiero que vengas tú. Y también quiero que venga este joven apuesto, Amán. Quiero que vaya también y coma aquí con nosotros. Una persona muy importante. Llegaron, comieron, y el hombre se regresa a su casa, lo que yo les platicaba, muy contento, porque solamente a él, de todos los poderosos que habían, solamente a él lo habían invitado. Y para mañana tenemos otro banquete. Porque luego se da la comida y el rey le dice, bueno, pide lo que quieras, si quieres la mitad del reino te lo doy. Y ella dice, bueno, si he hallado gracia, pues ven otra vez, porque voy a hacer otra comida, pero que venga también a mano. Amén. Entonces, para la segunda vez, ya se había platicado de hacer la horca, y toda esa noche, dice la Biblia, que toda esa noche pasaron trabajando, construyendo la horca que era para Mardoqueo. Él quería que todo, vuelvo a repetir, que todo el mundo viera que con Amán no se juega. Y todo aquel que no quisiera hacerle reverencia tenía que morir de la misma manera, e iba a pasar colgado a vista de todo el mundo, por lo menos toda la ciudad. Se iba a dar cuenta de lo terrible que es provocar a enojo a este gran personaje llamado Amán, enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Aquí vemos una representación de lo que es Satanás, el enemigo de la iglesia. De esa misma manera, el odio que nos tiene es tan grande que no se puede medir, de tal manera que le aseguro que quiere vernos muertos a todos los que estamos sirviendo al Señor. Nos quiere ver muertos. Por eso es que lucha, hermanos, todo el tiempo para hacernos caer, hacernos volver atrás, que desobedezcamos la voluntad y el propósito de Dios, porque sabe que es la única manera que Él puede lograr su objetivo, y que aunque no ha construido una horca, Él sabe perfectamente que si la persona muere en pecado, se va a la condenación y no se va al cielo.
y puede quitar del propósito de salvación a una persona a la cual Dios ha llamado. Esto es, si la persona lo permite. Amén, hermanos. Le alabamos. Gloria al Señor. Entonces, toda esa noche que Amán ordena que se prepare, ¿verdad?, la horca. Imagínense toda aquella gente trabajando, cortando madera, midiendo, escarbando, quizá, no sé de qué manera lo hicieron. Ellos trabajando, haciendo ese plan para aniquilar no solamente a Mardoqueo, era todo el pueblo en sí. En ese tiempo, en el mismo momento que este Amán está trabajando en contra del pueblo de Dios, Dios está trabajando en favor del pueblo de Dios. Hermano, qué curioso que esa noche se le va el sueño al rey. ¿Cree usted que es una casualidad? Eso no es una casualidad. No fue el pollito que prepararon, la comida que hicieron, que le hizo daño, que no pudo dormir, no. Se le va el sueño. ¿Y sabe qué se le ocurrió al rey? Mandar a pedir el libro de las crónicas, de las historias de su pueblo y de su reino. ¿Por qué? Hubiera mandado pedir una copa de vino o algo, no sé, cualquier otra cosa, pero estar escuchando a medianoche el libro de las crónicas para saber qué es lo que había escrito en él, esto ya es plan de Dios, hermano. Ya es propósito de Dios, ya es intervención divina. Mientras allá se está planificando el mal, Dios está trabajando en el bien. Amén, amén. Esto es lo que Dios hace, hermanos, con su pueblo, con sus hijos. Gloria al Señor. Con cada uno de nosotros, gloria a Dios. Mientras está planificando el mal nuestro, Dios está trabajando para nuestro bien, para avergonzar a nuestros enemigos. Amén. Entonces, y ahí, un libro tan grande, el que estaba leyendo el libro abre exactamente donde estaba escrito de Mardoqueo y comienza a leer de que Mardoqueo había dado aviso porque dos personas que estaban trabajando muy cerca del rey habían planeado matarlo. Y Mardoqueo dio aviso y aquellas personas se descubrió que era cierto lo que había dicho Mardoqueo y se le dio muerte a esta persona. Si Mardoqueo no denuncia esto, hubieran matado al rey. Y el rey está leyendo esto y dijo, bueno, ¿qué dice ahí? Que se le hizo o se le dio en recompensa a aquella persona que hizo tal bien al rey. Y dice, bueno, aquí, rey, aquí no dice nada. No se le hizo nada. No se le recompensó por esto bueno que hizo. Y bueno, y el rey se quedó, hermanos, con esa inquietud. Bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué bien yo le puedo hacer a esta persona que me salvó la vida? ¿Qué puedo hacer? Pensando, de repente oyó por allá a Amán que venía a pedirle al rey que le diera la autorización de matar a Mardoqueo. Ese era el plan, esa era la idea, y comenzó a hablar fuerte para que el rey lo oyera allá adentro. Y el rey lo escucha y dice, háganlo pasar. Entonces, como el rey lo había mandado a llamar, no tenía derecho de él hablar primero, sino el rey. Así es que entra delante del rey y tiene que esperar a ver por qué el rey lo mandó a llamar. Y el rey le dice, mira, ¿qué harías tú a la persona que le salvó la vida al rey? ¿Qué bien le podemos hacer? Y dijo, bueno, aquí ¿quién más? De alguien que ha hecho bien o que el rey quiere. Eso es lo que encontramos en la Biblia, que el rey quiere recompensar. Este es conmigo, seguro. Algún favor me quiere pagar. Dijo, bueno, que vistan unas ropas reales del rey, que le pongan el anillo del rey, ¿verdad? Y que cabalgue sobre el caballo que cabalga el rey, y que alguien lo ande jalando, por si esa persona no sabe montar a caballo, ¿verdad? Lo ande jalando por toda la ciudad, y que toda la gente se hagan reverencia y se inclinen delante de esa persona, porque él pensaba que era él. Todo esto lo pensó para él. Dijo, ahora sí, en toda la ciudad, caballo, en el caballo del rey, todos van a decir que después del rey voy a quedar yo, ¿verdad? Planes, hermano. Dijo, todo me está saliendo bien. La horca la tengo preparada, ahora me van a recompensar por esto, ¿verdad? Y voy a ser grande en esta ciudad. Aparte me van a dar la
oportunidad de quitarle la vida personalmente a este viejo que encuentro siempre que no hace reverencia. Y cuando escucha todo el rey de lo que Amán, ¿verdad?, le aconseja, le dice, pues ve, toma a Mardoqueo y haz todo esto con él. Qué tremendo. Pero si es que él iba para pedir que lo mataran o que le diera muerte, que el rey autorizara esto, así trabaja Dios. Aún los planes más crueles que el enemigo tenga, hermano, gloria al Señor, Dios hará que quede avergonzado, porque Dios pelea por su pueblo. Alabamos al Señor. Amén. Entonces subieron a Mardoqueo, lo vistieron de las ropas reales. Yo creo que también la corona, ¿verdad? Menciona que había que ponerle la corona del rey, el anillo del rey. O sea, que como que era el rey que iba sobre el caballo. Y lo peor de todo, y para mayor vergüenza de este hombre, del enemigo del pueblo de Dios, era que él tenía que jalar la cuerda del caballo. Aquel que quería matar a un siervo de Dios, alguien que temía a Dios. Y Dios le hace y le demuestra a los enemigos de su pueblo, hermanos, que con él no se juega y no se puede. Amén. Que diga, Amán quería dar a entender y conocer a todos de que con él no se jugaba, pero Dios le dice, no, conmigo es que no se juega. Y te voy a demostrar que el grande y el más grande de todos soy yo. Tú que has planeado que, ¿verdad?, te vas a vestir de las ropas del rey y vas a tener el anillo del rey y que vas a montar sobre el caballo del rey, te voy a demostrar que tú no puedes contra un hijo de Dios. Ahora tú vas a jalar el caballo. Y comienza a jalar la rienda del caballo y hermanos, a pasearlo por toda la ciudad, y toda la gente aplaudía y hacía reverencia ante Mardoqueo, porque él tenía que decir también, así va a ser el rey a todos aquellos que estén de acuerdo con el rey y que ayuden al rey. Esta es la recompensa que el rey da a todas aquellas personas que aman al rey. ¿Ven, hermanos? ¡Qué tremendo! Él lo tenía que ir diciendo. Cuando termina el día, dice que se regresa a su casa y se tuvo que cubrir el rostro para que nadie lo viera por el camino. ¿Cómo regresó aquel hombre altivo que dijo, ya la hice, hoy mato, hoy le quito la vida a Mardoqueo? Regresó avergonzado. Amén. Ahora, ¿cómo yo no puedo pensar que Dios está en el asunto? ¿Cómo puedo decir que Dios no está obrando aquí? Si esto no pasa por casualidad, aquí tiene que ser la mano de Dios y un plan perfecto del Dios divino obrando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, veamos un poco por qué Amán odiaba tanto al pueblo judío. Que, como dije, pudiéramos pensar que era porque este anciano no le hacía reverencia, le faltaba el respeto según Amán, y por eso comienza a odiar a todos. Pero no, cuando hablan con los consejeros y su mujer le da el consejo de hacer la horca, le dice, él y todos los judíos, o sea, conocían perfectamente al pueblo judío, quiénes eran y cómo estaban esparcidos por todo el reino, o por toda la tierra del reino de este rey Asuero, o el rey Jerjes. Ellos los conocían perfectamente. Pero cuando la Biblia menciona el nombre de este hombre y sus antepasados, entonces podemos descubrir por qué el odio que había de este Amán, o en Amán, en contra del pueblo judío. Veamos lo que dice el capítulo 2 y verso 5. 2, verso 5. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Qué dice entonces? Había en la residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Entonces aquí con los hermanos descubrimos por qué era el odio. Era hijo de Cis,
este mismo nombre se encuentra en la genealogía o en la vida del rey o el primer rey que Israel tuvo. ¿Quién fue? Saúl. Saúl. Venía de esa descendencia, era familia del rey Saúl. Ahora, ¿qué es lo que hizo Saúl? En aquel gran problema que le costó el reino, le costó la unción y le costó el cielo, cuando desobedece a Dios, la palabra de Dios, porque le dice: ve y extermina a los amalecitas, Amalek y todo su pueblo, porque este fue un cobarde. Cuando tú venías sediento por el camino, entrando para conquistar la tierra, él no te enfrentó de frente, sino que llegó por la retaguardia donde iban las mujeres, los ancianos y los niños, y comenzó a matarlos sin piedad. Amalek no tuvo el valor de enfrentarte, sino que por la espalda te atacó, matando a los más débiles del pueblo, dejando muchas mujeres llorando a sus hijos. Y Dios dice: extermínalos a todos. Esa era la orden para Saúl. Esto se lo dice el profeta Samuel. Saúl se va a la batalla, hermanos, y bueno, hicieron parte de lo que Dios le dijo que hicieran, pero no lo hicieron todo. Y usted sabe que a Dios o le obedecemos completo o no le obedecemos mejor. Porque eso de obedecer a medias, a Dios no le agrada eso, hermano. Amén. Dios llama a eso tibieza. Ni frío ni caliente, sino tibio. Y él dice: ojalá y mejor fuera frío, pero no tibio. Amén. Porque el frío por lo menos tiene oportunidad, hermanos, de venir a Cristo, porque está frío, está muerto. Un cadáver e inmediatamente, ¿verdad?, se va quedando frío, pero puede cobrar vida viniendo a Cristo Jesús. Pero un tibio es aquel que está muerto, pero se cree vivo. Y que cuando escucha los mensajes de la palabra de Dios y Dios quiere llegar a su vida a través de la palabra, dice: es para el otro, me agacho, ¿no? O está diciendo ahí sentadito: qué bueno que Dios le está hablando al hermano, a la hermana, qué bueno, gracias a Dios. Y que nada agarra para él, porque nada es para él, porque él está tan bien que está tan mal. Amén, hermanos. Entonces Saúl iba con esa mentalidad. Llegaron, pero vieron cosas hermosas, grandes novillas, hermanos, ovejas gordas, y dijeron: ¿para qué vamos a hacer este desperdicio aquí? Mejor llevemos. Y se lo llevaron. ¿Y sabe qué? Se hizo amigo del rey. No lo mató. El que había hecho la guerra al pueblo y que le había arrebatado la vida, a los ancianos, a las mujeres, a los niños, a los más débiles, tranquilo, hasta amigos de Facebook, imagino yo en ese tiempo, lo llevaba, hermanos, y tranquilo, de tal manera que cuando Dios le habla al profeta Samuel y le dice: mira, ¿sabes qué? Este hombre ya no lo quiero, me he buscado a alguien mejor que él. Mejor que él, alguien que anda conforme a mi corazón, que esa palabra es que está en mi corazón, conforme a mi corazón. Y he desechado a Saúl. Y Samuel comienza a llorar. Era el primer rey, él lo había ungido. Y lo amaba mucho al hombre, lo amaba porque ese era el rey de Israel. Y lloró a Dios toda la noche. De tal manera que Dios le dice: basta ya no me hables de este asunto, porque yo lo he desechado. Mira, hermano, una cosa es que alguien le diga: ya no te quiero, y es posible que lloremos un rato, pero usted se va a levantar. Y quizás le hieran el corazón y le partan el corazón. Sí, está bien, pero le va a pasar tarde o temprano. Amén, hermano. Pero que Dios diga eso, Dios mío. Que Dios diga: ya no te quiero ver más. Y decirle a su profeta: no me clames, no me hables, no me menciones el nombre de él, porque lo he desechado. Ya te dije que tengo a alguien mejor que él.
no quiso honrar mi palabra, así es que yo también lo desecho. Él desechó mi palabra, yo también lo desecho. Y salió Samuel, le sale al encuentro, ¿verdad? Y Saúl contento porque veía al profeta y le dice: ¿y cumpliste todo lo que Jehová te mandó? Todito lo que él me mandó. Soy un siervo, Dios sabe, yo le amo. Dios sabe cómo yo respeto su palabra. Así hay muchos cristianos. Oh, no, es que Dios sabe que en la iglesia, honestamente, no es por darme mi lugar, pero soy el mejor de todos. Soy el que busco más de Dios, el que ayuno más. La mayoría está un poco caída. Y le dice el profeta: pero ¿y qué es ese balido que yo escucho? Ese ruido. Ah, es el pueblo. Y aquí hay un problema bastante serio cuando nosotros como pastores o líderes dejamos que el pueblo haga lo que él quiere. No, es que el pueblo quiso hacerlo y bueno, era el pueblo. Y le perdonaron la vida a los animales, pero no, lo traemos de holocausto a Jehová, para ofrecer sacrificio a Jehová. Pero Dios había dicho que lo mataron. Y de repente por allá, hermanos, viene tranquilo el rey llamado Agag. ¿cómo? Agag. Díganlo fuerte, hermano. El rey Agag. Agag, ¿verdad? Y dijo: ya se apaciguó la ira de los hermanos. Así tranquilo, él iba medio sonriente. Ya no están enojados, ¿verdad? ¿Y sabe qué hizo Samuel? En ese mismo momento le quitó la vida y lo cortó en pedazos. Pero le dijo antes: así como dejaste llorando a muchas madres, así va a quedar la tuya también. ¿Ven? Y le quitó la vida. Lo mató porque esa era la orden de Dios. ¿Ven, hermanos? Entonces, luego encontramos en la vida de este personaje llamado Amán, que él venía de esa línea. Él se hacía, o le llamaban, dijimos, ¿cómo se le dice ya? Sí, pero por ejemplo, usted es de El Salvador, ustedes dicen salvadoreño. ¿Cómo? Gentilicio. A él le decían agageo. Amán, el agageo. Agageo porque era de ese pueblo, ¿verdad? Y que él venía directamente de esa línea de ese rey llamado Agag. Por eso es que a él le decían agageo. Ahora, entendemos el odio terrible que había en contra de los judíos, más en contra de Mardoqueo, sabiendo que era descendiente del rey que había invadido su pueblo y había dado muerte, aunque no lo mató él, pero se lo llevó cautivo. Y él quería hacerle pagar de la misma manera. Y aquí vemos el odio de Amán en contra de los judíos, que quería exterminarlos a todos, matarlos a todos. Pero Dios obra a favor de su pueblo. Amén, hermanos. Y que de repente llega a la fiesta, ¿verdad? Y cuando ya habían comido y se habían pasado de algunas copas por ahí, le dice el rey: pero bueno, ¿qué vas a pedir, mujer? Dilo, si quieres la mitad del reino, la mitad del reino te doy. Y ella comienza a decirle: ¿qué alegría voy a tener yo cuando se ha determinado la muerte de mi pueblo y mi misma muerte también? Él le dice: ¿quién es el que ha hecho estas cosas? Y ella le dice: este que está comiendo contigo. Amán. Y el rey queda, dijeran, en shock, hermano. Salió al patio a agarrar aire porque no creía que a la persona que él había querido tanto y le había dado tanto poder en su reino era el que lo estaba traicionando, y en este caso quería matar a su esposa, a quien él amaba. Y cuando regresa, porque Amán se queda llorando y se agarró de los vestidos de Esther, cuando regresa el rey lo ve que le está jalando los vestidos. Ay, le dice: ¿y delante de mí quieres violar también a mi mujer? Eso le dice, hermano. E inmediatamente ordenó que lo sacaran de su presencia y le pusieron una capucha, un gorro. Porque esa persona, desde el momento que ponen eso sobre su rostro, esa persona ya no es digna de mirar al rey. Y le dieron muerte, y le dieron muerte a su familia, sus hijos,
Y de ahí comienza esa famosa fiesta que hasta el día de hoy celebra el pueblo judío, la fiesta de Purim, porque fue en el día de Pur que se hizo esto. Y ellos celebran 2 días, los 2 días de la fiesta de Purim, de la liberación que Dios hizo, ¿verdad? En ese momento con el pueblo de Israel. Y aquí vemos la mano de Dios, y llego al tema, quizás para entrar al tema, pero terminamos el tema. Hermanos, Dios obrando, preservando la vida de esa promesa que Él había hecho a Eva, a Adán, allá en el huerto, que vendría de la línea de ese pueblo que Él escogería. En esa misma línea y de esa misma línea nacería su hijo. Y el diablo sabía perfectamente, como vemos en el libro del Génesis capítulo 6, cuando él había degenerado la genética humana, mezclando en relaciones sexuales a los hombres con animales. Los ángeles caídos se habían tenido relaciones con las mujeres y habían contaminado y corrompido toda carne. Esto es lo que la Biblia dice, que toda carne se había corrompido. La carne de las aves, la carne de los cuadrúpedos, la carne del ser humano, la carne de los reptiles, tal como la Biblia lo enseña o el apóstol Pablo menciona. Toda carne se había corrompido, porque el enemigo quería degenerar la genética humana para que cuando, si es que nacía esa promesa de esa simiente, ese Mesías, naciera deforme, como estaban naciendo ya, ¿verdad?, algunos personajes que aparecen en las Escrituras. Pero Dios interviene y preserva la vida de un hombre que en sus generaciones se habían permanecido, se habían guardado para el Señor. No se había corrompido su generación, que es la generación de Noé, y preserva la vida de ellos. Y más adelante vemos que Dios llama al pueblo, porque cuando llama a una persona y le dice: de ti yo me haré una gran nación, de ti la simiente tuya que traerá vida. Entonces, y Dios va trabajando con el pueblo, de tal manera que el pueblo llega a Egipto, y cuando llega a Egipto, el enemigo trabaja para que ese pueblo ahora sea esclavo de los egipcios y no salgan de ahí, y que la promesa nunca se dé. Amén, iglesia. Pero Dios, con brazo fuerte, mano poderosa, sacó a su pueblo y lo llevó por todo el desierto, donde no iban a vivir por mucho tiempo. Pero Dios los guardó, dándoles vida, donde no había oportunidad de que encontraran agua. De la roca más seca hizo brotar ríos y les dio de beber. Amén, hermanos, gloria al Señor. Ese es el Dios que adoramos. Y cuando las cosas parecen imposibles para nosotros, Él dice: aquí yo me glorifico. Llegaron a unas aguas, que las aguas eran amargas, y dice: pues corten una rama, corten ese árbol y tírenlo. Cortaron el árbol y lo tiraron, y se endulzaron las aguas. Amén, hermanos. Y que de repente aquella gente tenía hambre, y Dios dice: pues démosle comida de la que tenemos aquí. Y descendió maná del cielo y los alimentó con pan de arriba. Y aquel pueblo comió, se sació. Y por muchos años aquel pueblo, alimentados por la misma mano de Dios. ¿Cómo yo no voy a creer que Dios nos va a ayudar a nosotros? ¿Cómo yo no voy a creer que Dios va a pelear por nosotros? Si somos su pueblo, si somos la iglesia, lavados con la sangre del Cordero, ¿cómo no voy a creer que nos va a dar la victoria ante el enemigo, la hueste o lo que se quiera levantar en contra de nosotros? Dios es poderoso y nos da la victoria. Dios es poderoso y nos saca adelante. Gloria al Señor. Porque Dios da fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Hermano, para mí esto es un milagro. Que alguien no tenga fuerza, pero que Dios dé fuerza. Al que no tiene ninguna, pues ¿de dónde saca? No, es que la fuerza viene directamente de Dios. No hay un pensar de decir: bueno, es que recobré fuerza porque comencé a pensar. No, viene directamente de Dios la fuerza. Aquel que no tiene ninguna. Amén, hermanos. Ayuda al pueblo. Hay un mar, inmenso mar, que está sirviendo de obstáculo para que el pueblo avance. Moisés se tiende a orar, hermanos, y Dios le dice: ¿para qué estás orando? Levanta tu vara y divide el agua.
divide las aguas. Y levantó su vara e inmediatamente sopló un viento que hizo que se separaran las aguas. Y dice la Biblia, y yo lo creo, que pasaron en seco. En seco. Y no es que bueno, como esa parte no es tan profunda, que sí es profunda, pero esa parte no es tan profunda, y el viento hizo que el agua se retirara y quedó la playa, ¿verdad?, para que la gente pasara, pero se hubieran mojado los pies. Pero la Biblia dice que pasaron en tierra seca, a llegar hasta el otro lado del mar. Y cuando los enemigos quieren pasar, Dios cierra nuevamente las aguas y se ahogan todos ahí. Evidencias hasta el día de hoy que han encontrado que hay el resto de un ejército que quedó sepultado en las profundidades del mar. La Biblia es verídica, es real, es la palabra de Dios. Le alabamos, iglesia. Sea bendito el nombre del Señor, porque Dios pelea por su pueblo, porque Dios preserva la simiente. Amén. Ahora estamos viendo en el tiempo del libro, vamos a llegar hasta acá, en el tiempo del libro, donde el pueblo ha pasado ya aproximadamente 70 años de esclavitud, de haber sido llevados, hermanos, al imperio, ¿verdad?, de Babilonia, pero luego quedaron en manos de los medos y los persas. Y Dios, más de 100 años antes, Dios habla a través del profeta Isaías y dice, bueno, dice Dios que Él va a levantar a un su hijo, a un su siervo llamado Ciro, y comienza a profetizar dando nombre de la persona, que faltaban más de 100 años para que naciera. Pero Isaías está mencionando el nombre ya de ese rey. Este va a dejar ir a mi pueblo, este me va a construir casa, el templo y la ciudad también, para que yo habite en ella. 100 años antes que el profeta Isaías, esta es profecía. Amén, hermano. 100 años antes, mencionando nombres y apellidos de la persona que Dios va a trabajar, que no ha nacido todavía. Amén, iglesia. Y de repente la persona llega al poder después de 100 años de la profecía, y el rey se da cuenta de que hay un profeta que habló de él 100 años antes y mencionó su nombre, y que Dios lo iba a llevar al poder y que está en el poder, y que Dios había dicho que él dejaría ir a su pueblo. Dijo, pues no, yo tengo que obedecer a Dios. Si él me trajo aquí mencionando mi nombre, cuando 100 años atrás, ni en mente, ni siquiera de mis padres, en nacer, y Dios ha cumplido su palabra, me ha dado todos los reinos, pero Él quiere que deje ir a su pueblo y que le construya casa. Ahora salga el primer grupo a construir. Amén. Esto lo dice el libro de Isaías, capítulo 44, verso 28, capítulo 45, del 1, verso 1, verso 4, verso 13, y hay otras citas más, donde se menciona de esta profecía que da el profeta Isaías referente a ese rey que vendría, al cual Dios le llama mi siervo, aunque nunca me conoció, dice Dios, pero hizo lo que yo le dije. Amén, hermanos. Así es Dios y así trabaja el Señor, porque Él tenía una promesa con el ser humano. Amén. Que vendría una simiente, esa simiente aplastaría la cabeza del diablo. Amén, hermanos. Y vea que sí lo hizo, triunfando, dice la palabra, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice el apóstol Pablo, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y yendo a las profundidades de la tierra cuando Él muere. Sea bendito el nombre del Señor. Ese fuerte aplauso a Él. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios es bueno. Yendo Él a las profundidades de la tierra, allá va y arrebata las llaves de la muerte, del infierno. Se levanta victorioso, ¿verdad?, resucitando de entre los muertos. Pasa cierto tiempo que, bueno, resucita Él y luego resucitan unos santos con Él o después de Él.
de acuerdo a lo que dice la Biblia, para que se cumpliera que Él es la primicia de todo, pero lleva una primicia delante de Dios, para presentarla delante de Dios, y lo hace el mismo día, o por lo menos en ese tiempo que se acercaba la fecha de las primicias, del día del Pentecostés, cuando Él envía al Espíritu Santo, porque dice que rogaría al Padre, ¿verdad que sí? Para que envíe otro Consolador, Paracletos, alguien que ha sido enviado para estar con nosotros, consejero, para ayudarnos, para aconsejarnos, Dios fuerte, que es también el Espíritu Santo, para estar con la iglesia. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo baja, pero Él sube, y se lleva con Él a todos los que estaban en el lugar conocido como el Hades, el seno de Abraham, o el segundo paraíso que nosotros encontramos en la Biblia. Los arrebata de ese lugar y se los lleva al cielo y los coloca en el otro paraíso que está arriba, el que Pablo vio. Qué bueno es el Señor, Dios cumpliendo su promesa. Y ese personaje que nosotros encontramos, hermanos, en Isaías 44, si quiere solo leamos un versículo, porque sé que usted ya se quiere ir. Capítulo 44, verso 28, vamos a ir ahí, por favor. Isaías 44, verso 28. ¿Lo tiene? Si lo tiene, léalo. Avancemos. Isaías 44, verso 28, ¿qué dice? Que dice decido, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Hermano, aquí faltaban más de 100 años para el cumplimiento, y Dios ya lo está diciendo, lo que iba a hacer. Y ese Ciro, de acuerdo a los documentos que se han hallado en arqueología, en estatuillas o fragmentos, hermanos, de piedra, donde se escribieron muchas cosas de decretos que se hicieron en esa tierra, ¿verdad?, de los medos y los persas, la tierra persa, se han encontrado, por ejemplo, creo que fue en el año de 1907, cuando el Museo Británico publica un libro que se había escrito, donde el libro daba información de algunas cosas que se habían encontrado en fragmentos, ¿verdad?, que habían encontrado en arqueología, donde estaba escrito que los padres de este rey, es lo que dice la historia, los padres de este rey fue Jerjes I y la reina Esther. Es lo que dice la historia acerca de Ciro. Y por eso se cree que Dios le llama mi pastor, dice, ¿verdad? Y luego en los demás versículos dice que su hijo al cual él ha llamado, bueno, venía de un linaje judío, si esto de la historia es verdad. Venía de un linaje judío porque su madre era judía, y para el judío que alguien sea hijo de un varón judío, eso no importa. No lo aceptan, no lo ven como familia. Pero que sea hijo, ¿verdad?, o sea, su madre sea la judía, entonces es legítimamente un judío. Ahora nosotros vemos cómo este hombre, o Dios obró en él, tocándole el corazón, despertando el espíritu de este rey, para que haga volver al pueblo a su tierra, y de orden de que se construya el templo, la ciudad, ¿verdad?, y cumpliéndose así todo lo que Dios había hablado por boca de los profetas. ¿Usted cree que va a encontrar otro Dios igual que el nuestro? En ningún lado, hermano. Así es que no lo busquemos por otro lado. Amén. Sigamos adelante, sigamos confiando en Él, sigamos buscando a ese Dios poderoso, que Él nos da la victoria en todo momento. Póngase sobre sus pies, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia. Gloria a Dios. Padre, le damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor. Bendito Dios, que ha sido predicada. Guarda, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos.